Ahora bien, pasamos a cosas no tan felices, ¿no? Se cumple en esta fecha 1 año y medio de la gestión de Milei. Acá tenemos a 4 economistas para conversar, para hacer un balance y un poco de perspectivas hacia adelante. Los presento. Tengo a mi izquierda a Gonzalo Giraldes, que es economista en jefe de Audemus. Pedro Gaite, a mi derecha se me mezclaron, parte del Grupo Paternal y economista en jefe de FIDE, Matías Raxerman, que es jefe de macroeconomía del Banco Provincia, y Lucía Ortega a mi derecha, que es de la Izquierda Diario. No sé quién quiere empezar, la idea es 2 minutos, 5 minutos, reflexiones principales para definir estos 18 meses. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo peor? Si hay algo destacable. ¿Quién quiere arrancar? ¿La compañera? Bueno, me Vamos. tocó por ser mujer, podríamos No, decir. no. La posición más de izquierda de la mesa sería. O por estar más a la izquierda. Bueno, hay muchas cosas por decir. Vamos. Si hay algo es que no nos podemos aburrir en este país. Lamentablemente, Lamentablemente, ¿no? Todos los días tenemos alguna novedad. En términos de balance, yo creo que como una definición general, el gobierno de Milei no vino a administrar la crisis, una crisis de la economía que se venía arrastrando hace varios años, sino que más bien vino a intentar resolverla de una manera bastante reaccionaria, ¿no? Con un golpe muy fuerte a las condiciones de vida, a los salarios, empezando por la fuerte devaluación que hicieron en diciembre, ni bien asumieron. Y bueno, en ese afán, ¿no? de torcer la relación de fuerzas ha tenido colaboraciones, sabemos que es minoría en el Congreso, no cuenta con ninguna gobernación, ¿no? Los sindicatos también se supone en teoría que son opositores, ha tenido flancos favores para poder avanzar en ese plan, pero bueno, también ha tenido muchas resistencias. En materia más económica quizás también hay mucho por decir, después de esa fuerte devaluación. El gobierno se jugó a tratar de estabilizar el dólar, contener la inflación, sobre todo en lo que es este año a partir de planchar el tipo de cambio, y eso está costando un endeudamiento brutal. A mí me parece, por ahí lo que más tenemos que mirar es si efectivamente están haciendo todos los deberes para que esto vaya a una nueva crisis de deuda, digamos. Sí. Todavía no adelantemos la historia. Para mí eso es un problema muy grave. O sea, creo que acá muchos ya tienen más claras muchas de las variables macro que venimos siguiendo con detenimiento, pero básicamente el problema de que no logra acumular reservas, ¿no? Lógicamente ahora el Fondo Monetario le va a perdonar. Todos esperamos que le perdone, entre muchas comillas, que no cumpla con la acumulación de reservas. Y básicamente eso está siendo contrapesado con un endeudamiento muy importante, ya por el propio Tesoro, ¿no? Por el propio ministro Caputo, han sacado repo, todo tipo de activos financieros para poder financiar. ¿No? Todo el menú completo. Se está agotando el superávit comercial, y me parece que lo que quizás a 1 año y medio hay muchas dudas, ¿no? De hacia dónde va todo esto. Probablemente tratar de apuntar a ganar en octubre y después probablemente hacer una evaluación. Pero más allá de si va a poder aguantar hasta octubre, ¿no? Que es la principal duda. Yo creo que el gobierno tiene que explicar por qué, si supuestamente tiene un superávit fiscal, ¿no? Eso, un ajuste muy importante del gasto. El año pasado tuvo un superávit comercial récord, trajeron casi 19 mil millones de dólares. Tuvo toda la entrada de dólares por el blanqueo. Digamos, ¿a dónde va la plata también de los dólares de la deuda? Uno podría preguntarse. Y sigue diciendo que no hay plata, ¿no? O sea, si supuestamente están haciendo todo bien, ¿por qué no cierran los números? No cierran los números, y por abajo tampoco estamos llegando a fin de mes la gran mayoría, ¿no? Después ahí se abre probablemente otro debate de, bueno, las dos velocidades, un sector que puede viajar al exterior, otro sector que se endeuda, pero ese me parece la pregunta, ¿no? Pedrito, ¿qué agregarías, quitarías, cambiarías de lo que dijo No, Lucía? para mí sirve pensar también expresión de qué es Milei, más allá del balance de este año y medio. Creo que se entiende dentro de una lógica global de avance de la ultraderecha, porque no es un fenómeno aislado. Milei es lo mismo que pasó en Brasil con Bolsonaro, mismo Trump en Estados Unidos, más allá después de las diferencias económicas, la ultraderecha en Europa.
y creo que es expresión de un descontento que hay en general de la población, y en Argentina muy acrecentado por todos los quilombos macroeconómicos que se vienen acumulando hace mucho tiempo. Y en ese sentido creo que es importante entender que había algunas cosas que había que hacer, y que independientemente del gobierno de turno que hubiera, ciertos ajustes en el plano cambiario, en el plano fiscal, etcétera, que creo que eran medio ineludibles, porque esto creo que también hay que hacer un mea culpa desde el campo más heterodoxo, entendido de manera amplia, que la macroeconomía importa, ¿no? Y que los equilibrios macroeconómicos son importantes. En ese sentido, había que hacer correcciones. Creo que la gran crítica, y que era algo evidente que iba a pasar, es quién paga el costo de ese ajuste. Que lejos de pagarlo la casta, que fue, obviamente cautivó mucho ese discurso justamente por el descontento con la política y por el estado de las cosas, impregnó mucho, pegó mucho, pero lejos de pagarlo la casta, me parece que está claro que lo pagaron los laburantes, la clase trabajadora, como en general pasa. En materia macro, mirando el Excel, la cuestión financiera, creo que hay algunas cosas que se hicieron relativamente bien y hay algunas cosas que están más ordenadas. Creo que reconocer la baja de la inflación es importante. Podemos discutir ahora y profundizar un poco cómo se logró esa baja de la inflación. Pensando adelante, tengo muchas de las mismas dudas. Creo que hay algo que no se sostiene, sobre todo en el frente externo, por la apreciación del tipo de cambio. Bueno, vamos a ahora llegar entramos la a eso, bomba. pero digo, más allá de qué pasa de acá a los próximos 3, 4, 6 meses de acá a las elecciones, pensando también en el mediano y largo plazo, creo que tiene sentido, así como tratar de pensar expresión de qué es, cuál es el modelo de país al que aspira Milei, y en ese sentido, aún si le sale bien las cosas, creo que hay una pregunta primero de, puede salir bien esto en sus propios términos, pero si sale bien en sus propios términos, ¿qué es que salga bien? Y ese es un modelo más desindustrializado, más dependiente, con salarios más bajos, con menos ciencia y tecnología, un país menos desarrollado en definitiva, y cuando hablamos de menos desarrollo, hablamos también de peores condiciones de vida, o sea, un mercado laboral mucho más precario, y esto sobre todo con salarios más bajos. Creo que el modelo de Milei, que aspira básicamente a que la palanca del crecimiento sea la inversión extranjera, cierra, entre otras cosas, con salarios más bajos. Matías. Buenas. A ver, nosotros lo que estamos viendo es una dinámica disociada. Un poco a lo que mencionaban ustedes, que es, por un lado, hay un ajuste fiscal muy fuerte. Hay un recorte de ingresos el año pasado, jubilados, pensionados, no tanto en AUH, pero sí por el lado de todo lo que son las transferencias del sector público. Y eso se compensó un poco por la apreciación cambiaria. Y eso genera una economía que está yendo, al gobierno le gusta decir a 2 velocidades, a mí eso no me gusta porque una va para adelante y otra va para atrás. Es cierto que el nivel de actividad ya está por encima del promedio del 2023, está casi 5% por encima, pero hay un cambio sectorial muy fuerte. En tanto que el agro y en tanto que el petróleo están 20, 10% por encima de vuelta 2023, la industria, la construcción, bueno, y también el comercio, que viene un poco mejor que los otros, o menos peor que los otros dos sectores, están entre 10, 15, 20% por debajo de lo que es 2023. Entonces, me gustó un poco la idea de Lucía de administrar la crisis, y el gobierno viene a consolidar un poco un reparto más desigual, que es algo que recién decía Pedro, ¿no? Y es un modelo que efectivamente la economía está creciendo, digo, hay una recuperación, más allá de que, bueno, nosotros en mayo nos da un estancamiento y algún ida y vuelta, pero digo, en líneas generales la producción está por encima de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero con una reconfiguración sectorial muy regresiva en términos de salarios y también en términos de empleo. ¿Sí? Los sectores que crecen son sectores que no generan empleo y sobre todo que no generan empleo en términos urbanos, ¿no? El agro y el petróleo generan empleo en el campo y cerca de las minas, cerca de las canteras. Entonces, es una economía distinta a la que estábamos acostumbrados. Y después sí yo vengo a plantear la primera diferencia de la noche. Yo ahí el proceso de endeudamiento no lo veo tan desarrollado. Y ahí sí me hago esa pregunta de si el gobierno efectivamente va a poder desarrollar ese proceso de endeudamiento, porque básicamente creo que es la garantía de la sostenibilidad o no del esquema cambiario. Yo creo que la primera mitad de Milei en algún punto se pareció un poco a la segunda mitad de Macri, ¿no? En donde hubo un sector externo que estuvo financiado básicamente por el fondo, ¿sí? Y los privados todavía no se sumaron a la fiesta. En la segunda mitad de Macri habían salido, ¿no? 2016-2017 tiene que ser el espejo del Caputo 2026-2027. ¿Sí? La segunda mitad de Milei, para que sea exitosa, tiene que dejar atrás al fondo y reemplazar a ese fondo con los privados. Es un gobierno que no cierra sin endeudamiento externo, pero yo creo que todavía eso no empezó. Digo, el repo son 2.000 millones de dólares, los bontes, que es esta deuda en dólares que paga en pesos, entre los dos suman 2.500 millones de dólares, para dimensionar la semana que viene, el próximo miércoles, el 9 de julio, vencen
entre globales y bonales solamente 4.500 millones de dólares. O sea, todo lo que se tomó de deuda se paga en un solo día y ni que hablar los vencimientos de intereses con el fondo y otras cosas que hay de vencimientos, casi 7.000 millones de dólares de acá a fin de año. Entonces, yo creo que el proceso de endeudamiento no empezó, y ahora sí cierro y un poco lo dejo a Gonza, pero no porque el gobierno no quiso, sino es que Caputo o Auxilio, quien sea, aprendieron o tienen otra lógica, sino porque el gobierno todavía no le prestan. Digo, el gobierno no tiene confianza, no pudo reabrir el crédito externo. La Argentina hace casi 10 años que tiene cerrado ese crédito, un poco menos en realidad 7, desde enero del 2018, y la pregunta es si el gobierno va a poder reabrirlo. Y ahí hay como dos interrogantes. De un lado estamos hablando con las reservas, ¿sí? Decimos, che, ojo que no te están prestando porque no tenés dólares, y del otro lado dicen, bueno, pero con el superávit fiscal se come, se cura, se educa y también se endeuda. Yo la veo un poco más difícil. No sos alfonsinista. No soy alfonsinista ni siquiera en esto. Creo que tenemos un año y medio de superávit fiscal y un riesgo país en 700 puntos básicos, el triple de la región. Pero bueno, ese es un poco el argumento del gobierno. Habrá que ver si con eso alcanza. Gonzalo, ¿qué podrías agregar al panorama de las tres? No, a ver, me parece, Milei ganó prometiendo que iba a bajar la inflación y me parece que es el objetivo principal y lo está logrando. Entonces ahí hay una primera cuestión que me parece que explica por qué mantiene elevados niveles de popularidad. Después está la sostenibilidad, un poco lo que seguramente vamos a hablar, la sostenibilidad, cómo se está financiando el dólar barato también es muy popular. Ahora a mí me gustó esto que dijo Pedro de preguntarnos ¿por qué gana un personaje como Milei? ¿Por qué aparece un tipo con una motosierra y gana? ¿Por qué aparece un montón de gente desde posturas muy crueles y muy duras y con el otro, con el sufrimiento del otro, y aún así termina ganando las elecciones? Y yo creo que ahí me parece que hay un fracaso colectivo de nosotros como sociedad de todos estos años, donde hemos perdido un montón de cuestiones básicas, incluso cuando nos comparamos con países vecinos. Somos un país que no tiene moneda. Tenemos una moneda que no es reserva de valor. El resto de los países de la región, sacando Venezuela, lo resolvió. Somos un país que tiene una inflación altísima. El resto de los países del mundo, esto no son los 80 donde había muchos países que tenían inflación, somos de los poquitos que tienen inflación. Somos un país, aparece Milei con una motosierra y aparece con un discurso totalmente extemporáneo respecto de que no hace falta el Estado y demás. Ahora, para muchas personas el Estado, que durante mucho tiempo se planteó como un Estado presente, que resolvía problemas, no resuelve ningún problema, no resuelve problemas básicos, no resuelve problemas de vivienda, de calle, de cloaca, de agua. Entonces, me parece que Milei es una expresión muy dura de sectores reaccionarios y hay un montón pero me parece que es la respuesta de una sociedad que hace rato que se encuentra con una economía que la llena de frustraciones. Me parece que estaría bueno tratar de andar ahí un poco. Tomando lo de Matías que decía y lo de Gonzalo, ¿no? Vino a bajar la inflación, parece que lo está logrando, y ahí empiezan a surgir las preguntas que varios dijeron, ¿no? Bueno, necesita del endeudamiento el año que viene sí o sí, porque no hay forma de pagar todos los vencimientos el año que viene, pero no acumula reservas, que sería la llave para bajar el riesgo país y endeudarse, ¿no? Y termina la temporada alta de dólares y además vienen las elecciones. Ahí, ¿qué parece que vendría a ser? ¿Qué otro conejo de la galera piensan que puede salir de acá a octubre? Pues faltan un montón de meses. Yo creo... Vamos. Agarro la palabra. Primero un breve raconto de cómo encaró el frente externo desde que asumió el gobierno, con la mega devaluación, obviamente superávit comercial, superávit externo, no se pagaron importaciones. Esos meses, la primera mitad del año pasado, el Banco Central acumuló reservas a lo loco. Cuando ya empezaban a aparecer algunos signos de agotamiento de ese proceso, porque ya se había apreciado el tipo de cambio real, etcétera, aparece el blanqueo, entraron 20.000 millones de dólares que generaron un boom de crédito privado que por la normativa argentina se tienen que liquidar en el mercado cambiario. Eso le permitió al Banco Central seguir acumulando reservas, pese a que ya se le había agotado el superávit de cuenta corriente. Y hoy ya esa bala se agotó, porque ya del blanqueo queda nada. Apareció el fondo, cuando también parecía que la única forma que cerraba era con un aumento del tipo de cambio. Apareció el fondo, pero ya no queda más blanqueo, más fondo, más postergación de pago de impo. Entonces yo me hago esta pregunta. Por eso, pero Caputo ayer o el otro día en la conferencia dijo, yo todavía tengo 4 canillas, ¿no? Dijo las privatizaciones, el blanqueo que siguen buscando, ¿no? Los dólares del colchón, endeudamiento y alguna cosa más.
Yo ¿Cierra creo- con eso? Para mí hay dos lecturas ahora, dado el nuevo régimen cambiario, y la hago lo más cortita posible. Las operaciones que se transan en el mercado cambiario, que no son hoy por hoy las de la deuda, porque digo, los vencimientos que tiene el gobierno de deuda este año los puede cubrir con desembolsos del propio fondo, de otros organismos internacionales y estos conejos de la galera que sacaba Caputo con el Bonte, con los repo, bla. Faltan para unos 10.000 millones de dólares, más o menos lo calza con este tipo de operatorias. Ahora, todo el resto de operaciones que se transan en el mercado cambiario, y acá la gran sangría es el déficit por turismo en el exterior y ahora la formación de activos externos. Acá creo que es una discusión interesante poder charlar del cepo y qué implicó, si estaban dadas las condiciones para permitir básicamente que las personas compren ahora. Pero en un mes y medio se fueron más de 5.000 millones de dólares por esa vía. Entonces hoy el agujero lo tenés en el mercado cambiario y la única forma que cierra eso es con un aumento del tipo de cambio. Hasta acá lo lograron sostener porque fueron meses de liquidación récord del agro, pero eso también se está agotando. Ahora vuelven a aumentar las retenciones, es esperable que eso merme. Y la demanda de dólares está vivita y coleando y en aumento por el aumento de importaciones, por la apertura comercial, por los dólares para atesoramiento que también suelen aumentar de cara a las elecciones. Entonces, de acá a las elecciones, yo no veo cómo pueden hacer para que no aumente el tipo de cambio, digamos. Ahí va. Y después se abre otra duda, que es cómo consiguen el acceso al mercado internacional, y ahí creo que estoy de acuerdo, claramente la variable que hay que seguir es las reservas internacionales, que en el marco de este régimen cambiario no las pueden acumular. Entonces ahí hay una contradicción muy clara. O sea, A ver, yo ahí te mm, separaría. Pensemos hasta octubre, porque después Ok. de octubre la apertura a los mercados internacionales depende de las elecciones y las elecciones. Bueno, vamos hasta No, octubre. No, dale. Yo creo que hasta octubre van a mantener el dólar donde está y si tienen que vender dólares en spot, van a venderlos. Caputo, O sea, esa se la sabe. para eso consiguieron 15.000 millones de dólares y los van a gastar. No, creo que este gobierno ya demostró, un poco lo que decía Pedro, vos tuviste tres momentos. Tuviste un primer momento donde el financiamiento y se tradujo en aumento de reservas y pago de deuda provino de después de la devaluación y también cambios en el esquema de pagos de importaciones. Tuviste un superávit comercial muy importante como las reservas. Después tuviste una segunda etapa, esas reservas después empezaron a caer. Tuviste una segunda etapa donde apareció el blanqueo, esos blanqueos se reciclaron en ONs en dólares y préstamos en dólares, y eso te financió hasta marzo de este año. Una vez que se acabaron esos stocks que se acumularon, el gobierno fue hasta el final, hasta que se quedó, de hecho en marzo las reservas se acercaron a menos 7.000 millones de dólares, habían arrancado con menos 10.000, apareció el fondo, y si no aparecía el fondo, ahora yo creo que esa plata al fondo la van a usar para sostener el dólar hasta las elecciones, porque el objetivo es ganar las elecciones. Sí, yo en líneas generales coincido un poco con lo que dice Gonza. Obviamente que está abierto el interrogante. Estos últimos 3 días, la semana pasada el dólar subió 3%, estos 3 días subió también 1%. Pero bueno, ahí hay un dato que para mí pasó un poco desapercibido, que es relevante, que es que el fondo, en lugar de girar DEX, giró dólares. Y si bien los DEX se transforman en dólares, es un paso contable, ya le dio la señal a un tipo que en el Usalos año 2018, claro, ya no tiene que levantar ningún teléfono. Esos dólares están y por lo menos funcionan como un disuasivo para el mercado. Eso por un lado. Y después por el otro, el gobierno hizo una suerte de operatoria, ¿sí? En donde sale el cepo, no sube la tasa de interés, no mejora el rendimiento de las opciones en pesos y sin embargo el tipo de cambio no aumenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Salió a intervenir muy fuerte el 7 y el 8 de mayo en el mercado de futuros. Y habían llevado el tipo de cambio a diciembre a la zona de 1.250 pesos. Con lo cual, uno tenía una tasa de interés cubierta en dólares en torno del 1% mensual. Después, esa operatoria se corrieron, gastaron alrededor de 1.500 millones de dólares que se pagan en pesos, ¿sí? Que ya implicó incluso una emisión de más o menos casi 1 billón de pesos. Digo, no es un montón, pero es un número. Se corrieron, entendemos nosotros que no volvieron a hacer esa operatoria, pero también tienen esa opción para garantizar una salida al que quiera en dólares, de vuelta una tasa por el spread entre la LECAP, la diferencia entre la LECAP y el dólar futuro. ¿Sí? Entonces uno puede ya hacer esa operatoria y garantizarse una tasa hoy de medio punto mensual, de acá a diciembre. Entonces eso también es una alternativa por la vía financiera de corto plazo, que no va a funcionar, Aguantar. no puede aguantar, exacto, pero llegar y resistir con aguante hasta fin de año. Ahora, supongamos que efectivamente llegan, ¿no? Digo, tenemos toda la otra vía que en general surgió sobre todo en lo que decía Lucía, de los efectos de la estructura productiva, del empleo y los salarios, de sostener Ujú. este tipo de cambio que
más allá de si lo sostienen o no, efectivamente la inflación es posible que continúe, ¿no?, en estos niveles. ¿Qué economía va a tener la Argentina el día que se vota? Si el dólar no se dispara y lo logran sostener. Si me dejas responder a mí. Sí, dale, obvio. No, a mí me parece que el problema de la deuda es bastante importante. Primero porque hay un mito de que el gobierno dice que supuestamente logró el superávit fiscal, pero está escondiendo 5 puntos del PBI con, como se llama, con las LECAP por debajo de la línea. Digamos que eso en algún momento lo va a tener que pagar. O sea, es un nivel bastante importante de cuestiones que se van acumulando, contradicciones que se van acumulando de este propio esquema. Segundo, supuestamente no está emitiendo poco, pero la deuda en pesos se está multiplicando, digamos. Entonces eso también es una bola que se pasa a futuro. O sea, si pensamos que en un año y medio Milei se endeudó, o sea, la deuda pública creció lo mismo que con Macri en 4 años, un poco más incluso. Casi 100.000 millones de dólares, perdón. Casi 100.000 millones de dólares. Con Milei, con Macri había sido un poco menos, en 4 años, ¿no? Y con el fondo, que le dio el préstamo extraordinario, qué sé yo. El Fondo Monetario es el acreedor privilegiado. Entonces, me parece que una de las trabas, no solamente el riesgo país, ¿no?, que está a 700 puntos, que encarece muchísimo el crédito externo, pero los prestamistas saben que si Argentina le tiene que devolver a alguien, primero le va a devolver al Fondo Monetario. O sea, Argentina es el primer, ¿cómo se dice? Deudor, pero no el primero y el segundo le viene. No, el primero, por lejos, con más de 60.000 millones de dólares. El segundo es Ucrania, país que todavía está en guerra, o sea, no es, y que le prestó un montón. Y Argentina le debe 4 veces más al fondo de lo que le debe Ucrania, más de 4 veces. Entonces me parece que ahí hay un tema que obviamente es para pensar, no es ya, no es el año que viene, este año supongamos que lo tienen cubierto, pero todo esto son desequilibrios que se están mirando y no lo están mirando solamente los grupos económicos locales, sino que ya esta semana empezó la JP Morgan a decir, che, desarmen sus posiciones en peso. Tomemos un respiro. En sus propias palabras, diciendo, bueno, Argentina hizo medio todo bien, pero acá igual tengan cuidado y vayan sacando. Eso no tuvo, no le duró mucho porque enseguida cayó lo de IPF y todo eso, no me fue. Ahí a mí me sorprende porque Caputo es un tipo que no habla muy bien en público, pero elige los peores datos para sostener sus propios argumentos, porque hizo un cuadro con déficit de cuenta corriente y déficit fiscales, y si vos tomás los intereses por debajo de la línea que se capitalizan, tenés la misma situación de muchos de los países que terminan explotando. Con un déficit de cuenta corriente un poco más chico por ahora, pues estaría en 2%, va a terminar más, pero ese cuadrante que ellos están inaugurando es el cuadrante que conocemos siempre, cuando tenés los dos déficits. No, a eso estamos seguros. El ajuste del gasto de 5 puntos del producto, cuando uno mira una serie larga, es de los posiblemente el más, claro, alto, y lo hicieron en un año. O sea, no. Y un poco pusieron en contradicción toda esta cuestión que se planteaba de, bueno, es imposible que ocurra eso, va a haber mucha resistencia social y demás, y lo hicieron igual. O sea, el ajuste de 5 puntos ocurrió. Sí, con una apreciación muy fuerte. Con una apreciación que compensó. Que no sabemos si va a ser sostenible. Por eso, sí. Lo que sí nos tiran por la cabeza a los economistas es que decimos el ajuste fue muy fuerte, pero no es que está bien hecho porque vemos al Estado no cumpliendo ninguna de sus funciones, ¿no? No hace obra pública, las jubilaciones mínimas están por el piso, los salarios del Estado Nacional. Del Estado Nacional, vieron que los datos del INDEC ahora están desagregados, los salarios de provincia y nación. Los de nación están mucho peor que los de provincia, lo cual es otro récord histórico porque siempre era al revés. Entonces, vuelvo a lo anterior. ¿Qué economía nos espera al momento de votar, suponiendo que el tipo de cambio aguanta? Yo creo que si aguanta el tipo de cambio, van a llegar muy bien parados porque la inflación va a seguir bajando. Esto es así. O sea, si vos sostenés el tipo de cambio, yo creo que el frente de los pesos hoy lo tienen bastante ordenado en base a este superávit fiscal importante. Obviamente hay que discutir siempre quién pagó pero digo, mirando el Excel, el frente de los pesos para mí está ordenado, el frente de la deuda en pesos está relativamente ordenado, o sea, ahí no veo problemas. Veo que si sostienen el tipo de cambio, patean para adelante los aumentos que estaban pautados en tarifas, ahora encima pisan paritarias también, y
si sostienen el tipo de cambio, yo tengo serias dudas al respecto. Creo que si empiezan a intervenir lo pueden sostener, pero sería bastante escandaloso decir flotamos y claro, cuando tiende a ir para abajo flota cualquiera, pero después cuando Bueno, empieza pero a una subir... mancha más Bueno, al tigre. ok, tal cual, bueno, Yo creo que van a ponele, encontrar- es Caputo, ponele que interviene y se fuma de nuevo todos los miles de Todo millones marcha de a dólares del plan, fondo. no Claro, importa Si dónde es hacen cierto. eso y sostienen este tipo de cambio, van a llegar con la inflación, hasta te diría, puede llegar abajo de 1% y van a arrasar en las elecciones. O sea, Sí, pero yo hasta te adivino el argumento. El Mm. argumento va a ser que están interviniendo porque quieren secar la plaza de pesos, porque eso regula el punto Anker y Y no alguna sé otra qué. cosa más. Y al final te van a terminar diciendo Yo- que todo marcha acorde al plan. No, yo igual tengo un comentario ahí para hacer, que para mí hay algo que es interesante para pensar, que es, estamos entrando en el segundo proceso seguido de apreciación con estancamiento. Digo, la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, el tipo de cambio se apreció, sobre todo el oficial, ¿sí? Por distintas cuestiones. La economía no paró de caer desde junio del 2022 a fin del 2023. Sequía mediante y demás, salto de la brecha, pero concretamente el oficial no paró de ir por debajo de la inflación y la economía no rebotaba, ¿sí? Y ahora, en la primera parte larga de este año, la economía tampoco creció. Y efectivamente el tipo de cambio siguió apreciándose. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, los salarios están yendo por debajo de la inflación. Antes, Lucía, logré estar a la izquierda del PTS, lo cual es un objetivo de mi vida. Decía, el ancla principal es el tipo de cambio, también son los salarios. Y los salarios de los trabajadores, sobre todo registrados, ni que hablar de los informales. Digo, ni siquiera los trabajadores registrados, las paritarias, están yendo por debajo de una inflación que está baja. Entonces, más allá de alguna suma no remunerativa y demás que se está intentando meter de costado para no incumplir discursivamente la pauta del gobierno, pero que eso es un problema también para el sistema jubilatorio, ¿no? Porque eso va por afuera de aportes y demás, pero aparte de toda esa cuestión, hay un tema que es, efectivamente el tipo de cambio se aprecia, pero la economía no crece, o la economía está estancada. De vuelta, incluyendo la reconfiguración sectorial, incluyendo un montón de cosas. Entonces, yo tomo que la apreciación cambiaria es popular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me estoy corriendo de todo eso, por eso digo, yo la cuestión política por ahí la dejo de lado, pero sí en términos económicos va a ser difícil que si no hay una recuperación o de las cantidades de trabajadores, que para este tipo de economía es muy difícil, o de los salarios, que pareciera ser como una condición que el gobierno no está imponiendo, o está pisando justamente, va a ser difícil que la economía se recupere. Ahí quería ir, porque parte del argumento inicial de Gonzalo es, vinieron a bajar la inflación y la están logrando. Pero en parte del discurso político histórico de la Argentina, las últimas décadas con donde tuvimos inflación, había como un empate entre baja la inflación, mejora tu nivel de vida. Y ahora el proceso se está estirando donde la inflación baja, cada vez baja menos porque donde estamos hay menos condiciones para que baje más rápido porque no hay mucho más para bajar, pero justamente la política económica se trastocó a que los salarios vayan todavía más abajo. Y suponete que llegamos a octubre con el dólar estable y la inflación por debajo de 1%. Y la gente se da vuelta y dice, pero no hay más trabajo, el trabajo que hay está más precario y los salarios estamos igual que en el pozo que nos hizo votar a Milei. Lo que pasa que no. ¿Rinde? Me parece que ahí estaríamos minimizando lo que significa que baje la inflación para la calidad de vida de la mayoría. Tener una inflación del 10% no, te vuelve loco. O sea, no te deja proyectar, no te deja hacer nada. O sea, no. Entonces, si de repente pasas de una inflación del 10% mensual a una inflación del 1% mensual y tus ingresos caen un 2%, yo creo que va a haber una valoración positiva de la baja de la inflación, siempre con una perspectiva que después a futuro el salario pueda recuperar, pero la baja de la inflación es popular porque le mejora la calidad de vida a mucha gente. Si no es como lo terminamos minimizando. Pero desde el Excel, sobre todo esta cosa de decir, bueno, pero te bajó la inflación, pero veo que empeoró las condiciones laborales, aumentó el empleo precario respecto al formal, o bajaron los salarios. Ahora, la baja de la inflación es muy importante. Pero Ahí el te puedo supuesto de agregar. eso es mientras tenga ingreso. Sí, claro. Por eso, es ahí hay importante. una pregunta que me parece que también es una cuestión de hasta cuánto los sectores que están perdiendo efectivamente siguen goteando trabajadores y no se acelera eso. Una última cosa. Lo que pasa que, fíjate lo que pasó con los salarios. Vos tuviste un primer semestre del 24 donde bajaron, pero después tuviste un segundo semestre del 24 donde subieron fuerte. Y después, Los privados. privado registrado, y después atrás el resto, el sector público, que cuando uno lo mira contra noviembre del 23 tenés un menos 15. Ese menos 15 también es heterogéneo, tiene Sí, una baja sí. muy importante del primer semestre, después sube. De julio a septiembre recupera, pero después ya... Después este año en privados empezás a tener un empate los últimos meses, algún mes se gana, un mes se pierde, pero me parece que, de vuelta, o sea, en octubre, entre que
donde perdiste los salarios quedó más lejos, porque después tuviste un proceso de recuperación, pero la baja en la inflación es palpable, es contundente en el día a día, me parece que eso se va a valorar mucho más. Yo creo que, perdón, sí, algo cortita. Creo que es bastante mágica la apreciación cambiaria en términos de el bienestar social que genera, la sensación de riqueza y el impacto que tiene en la desaceleración inflacionaria. Obviamente la cuestión es cuán sostenible es eso. Pero si sostienen el dólar, la inflación sigue bajando. Las paritarias, es cierto, están cerrando hoy un poco por abajo de la inflación, pero si se da si sostienen el dólar y sigue bajando la inflación, de mínima le van a empatar. Están cerrando al 1 mensual, 1,5. Bueno, ponele este escenario súper optimista que baja a esos niveles, se sostiene el salario. No veo que vaya a haber mucha más pérdida de empleo de la que ya hubo. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en el sector registrado y la popularidad del presidente sigue firme más allá de una caída marginal en los últimos meses. Yo creo que la memoria del trastorno que genera la inflación, como decía Gonzalo, de 10, 15, 25%, está todavía muy a flor de piel, y que si la inflación sigue bajando, el salario no pierde, el desempleo sigue más o menos en estos niveles, y también creo que si sostienen el dólar, la economía en estas distintas velocidades, con heterogeneidad sectorial, además, va a seguir recuperando. O sea, este año vas a crecer, aunque más no sea por un efecto estadístico, arrastre muy importante, pero digo, si sostiene el dólar, yo creo que de acá a octubre, aunque sea muy de a poquito, vas a seguir creciendo 0,2, 0,3 mensual desestacionalizado. Con eso y la baja de la inflación, me parece que ya es suficiente para que le vaya bien. Yo por eso creo que lo mejor que puede pasar, pero no solo para que no gane alguien con el que no me siento en absoluto representado y creo que le hace mucho mal al país, es que no intervengan, porque el desequilibrio que se va a acumular y el costo que va a tener otra vez fumarnos los 15.000 millones de dólares que nos dio el fondo, así como Macri se fumó 45.000 millones, es escandaloso. O sea, no podemos permitir como sociedad que otra vez pase lo mismo, porque eso tiene un costo estructural que lleva décadas revertir, y sería, de nuevo, muy escandaloso que vuelva a pasar lo mismo. No, a mí me parece que yo acá coincido un poco con la duda que trae Matías en cuanto a la viabilidad social. Por un lado, es verdad, la inflación genera ese efecto subjetivo que es clave, todos nosotros, pero hay que acordarse que, digamos, los salarios perdieron 20 puntos, las jubilaciones todo con Macri, después con Alberto Fernández volvieron a perder un poquito más, pero no recuperaron nada. Volvieron a caer fuerte el año pasado y ahora recuperaron un poco, pero siguen 6 puntos por debajo de los registrados, ¿no? Sobre todo el empleo público, una pérdida salarial brutal, pero digamos, se estabilizaron sobre un nivel muy bajo. Lo mismo las jubilaciones, digamos, los ingresos fijos se estabilizaron sobre un nivel muy bajo. Y con una promesa de que hay que aguantar para que en algún momento vamos a estar mejor. El tema es que ese momento no llega, y la recuperación económica es una recuperación que no es genuina. O sea, cuando vos ves el mercado laboral no acompaña. O sea, no solo por el desempleo, es una precarización brutal. Y que todo eso a la larga me parece que empieza a socavar. O sea, porque ¿cuánto tiempo van a seguir prometiendo que algo va a ser mejor? Supongamos que en octubre el tipo le va bien, llega con hace magia, endeudan, queman dólares, no sé cómo. Llegan. Ahora, el Fondo Monetario les dijo, che, yo te perdono, pero tenés que acumular reservas. ¿Cuánto tiempo más le va a seguir perdonando que no acumule reservas? Entonces, me parece que es o hacen la gran masa de te evalúa el día siguiente después de las elecciones, y mucho más de lo que te evaluó Massa, o algo va a tener que pasar. Y ahí sabemos que devaluación no es amiga de mantener la inflación baja. O sea que me parece que, por un lado, los propios desequilibrios del gobierno de Milei en algún momento tienen que estallar, sea por el sector de mercado, que digamos que empiece a pensar que esto no va, o sea que por abajo hay un rechazo social, que yo creo que esa conflictividad está creciendo por abajo. Digo, porque ahí tuvieron la suerte de que las conducciones sindicales dejaron pasar todo, incluso atacaron el derecho a huelga, no llamaron un paro general, nada, pero para abajo está creciendo el rechazo al ajuste, y me parece que eso es algo que no hay que subestimar, porque cuando miramos las variables económicas, para hoy nos perdemos en números, pero hay sectores que están saliendo a pelear. O sea, lo que más vemos son los jubilados, el Garrahan, ¿no? Un montón de
de sectores, y no solamente por despidos, sino también por mejoras salariales. O sea, el problema salarial Sí, está presente, está empezando a a ver. sentir. Entonces, me parece que es eso, como yo la verdad tiendo a pensar que es difícil que llegue en octubre así como están hoy. Si llegan va a ser con mucha más o liquidación de dólares, o sea, no sé cómo van a ser directamente. Tienen mucha banca del fondo, en ese sentido mucho apoyo político de los mercados, entre comillas, pero después algo van a tener que soltar y en ese sentido, nada, me parece que es adelantar que inevitablemente tienen que soltar el tipo de cambio. O sea, no es sostenible seguir con el tipo de cambio bajo, la inflación baja y todo así como está ahora. Por eso, ahí parémonos en octubre, ¿no? Supongamos que llegan, ¿no? Y ahí me surgen dos preguntas, ¿no? Hasta acá todas las elecciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, claramente las mayorías militantes de la Libertad Avanza no están, ¿no? Llegan al 30% en algunas ciudades grandes, no mucho más. O sea, esa vitalidad popular que tenía en la elección presidencial no aparece tanto. Pero supongamos que le va bien. ¿Qué se imaginan del día después? Viene un plan de ajuste como el de diciembre del 23, otra vez, o una devaluación, no necesariamente del mismo tamaño, apostando a que haber llegado con una inflación mucho más baja no tenga un impacto inflacionario tan fuerte y retomar la senda, liberar el cepo completamente y jugársela a flotar y que el riesgo país por el resultado político los acompañe, o ven algún otro camino un poco más heterodoxo? No, yo creo, a ver, primero creo que el gobierno tiene que implementar, no porque yo lo crea, pero digo, por su propia matriz política, un programa de reformas como intentó Macri en 2017 después de las elecciones. Digo, la Argentina tiene un costo laboral, una cuestión impositiva, incluso un sistema de seguridad social que es inédito a nivel regional, con todos los problemas que puede tener, pero que el gobierno tiene que efectivamente para bajar el riesgo país también poder ir contra eso. Y después yo creo que es inevitable que el tipo de cambio después de las elecciones esté más cerca del techo que del piso de la banda. ¿Sí? Ahí sí va a permitir eso, reducir un poco el déficit de cuenta corriente, ir acumulando reservas de a poco, e intentar en ese esquema, mostrando que hay un cambio en la Argentina, que efectivamente lleguen las benditas inversiones. Yo creo que ahí hay como una disociación en términos de lo que es un poco la alianza de clases que tiene Milei. Tiene una alianza de clases en ese sentido similar quizás a la del menemismo, en términos de lo vota, como dijo alguna vez alguien, todo el country, ¿no? La gente que vive en un country y la gente que va a laburar a un country. Digo, hay una alianza de clase entre patrones y trabajadores que efectivamente lo vota y queda fuera por ahí un sector más profesional, clase media, etcétera. Digo, lo que pueden ser los trabajadores registrados. ¿Por qué digo esto? Porque para mí hay una disociación entre lo que puede ser la realidad efectiva y lo que puede ser la percepción subjetiva. Antes Gonza dijo que en la Argentina no tiene unidad de cuenta. Entonces mucha gente hace su salario en dólares. Y no se da cuenta que una inflación en dólares muy relevante. No está percibiendo eso. ¿Cuánto pudiste comprar? Más o menos que el mes pasado. Y qué sé yo, no sé, o sea, llené el changuito, más o menos. Antes no me alcanzaba, ahora me alcanza un poco menos. Y demás. Pero digo, la gente en la cabeza no tiene su salario real. Digo, alguno tendrá algún fetiche con algún producto y hará su salario en ese producto. Pero es difícil de medir. Entonces ahí la economía de verdad, para no decir la economía real, la economía efectiva, ¿sí? Me parece que es un indicador poco relevante. Si no, las elecciones deberían salir 100-1. Y obviamente los votos son mucho más atomizados, porque también hay una cuestión de formas que este gobierno, para bien o para mal, es distinto en ese sentido. Entonces, No, ¿cómo para bien o para mal? no, bueno, a mí me parece terrible. Pero qué sé yo. No, está bien. No, de hecho, a ver, yo creo que en este gobierno las formas exceden al contenido. Me parece que el discurso de Milei, desde el punto de vista reaccionario, pero es mucho más revolucionario que lo que es su política económica. Digo, el discurso de Milei es un discurso dolarizador, y la verdad es que apreciar es todo lo contrario de dolarizar. Entonces, por suerte no dice lo que hace. Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior, yo lo que veo, la economía de vuelta, 2026, 2027, no sé si la economía de noviembre, la economía de diciembre, es un tipo de cambio real un poco más alto. Digo, la economía argentina tiene un montón de deuda en dólares, por lo cual ¿Vos sos no de se los que banca. dice que se va a 5.000 y fundís empresas? Sí, efectivamente. Bien. Efectivamente. Pero vos no ves que Tienen acá abajo mi teléfono, si alguno quiere llamar. no ves que traten de corregir el tipo de cambio al día siguiente jugándose un pleno. Más una cuestión. A ver, yo creo que es algo más de mediano plazo. Digo, el esquema no es que no cierra por un poquitito si no hay endeudamiento externo fuerte 2026-2027. No cierra ni por asomo. Y no cierra también, digo, a ver, estos 4.500 millones de dólares que yo decía que hay que pagar la semana que viene, hay que pagarlos también de vuelta el 9 de enero. Con lo cual es ya, o es al toque de que La arranca. selección, Digo, claro. terminás de brindar en año nuevo y tenés que pagar eso. Entonces,
ahí hay una pregunta y van a tener que hacer algo rápido, porque la cosecha recién va a volver en abril. Entonces, algo van a tener que hacer para moderar ese déficit de cuenta corriente. Yo creo que el turismo del año que viene, de principio de año, va a estar perdido, que efectivamente enero y febrero van a ser muy malos para la salida de dólares, pero bueno, son costos en nombre del sistema o de la De estabilización. la elección. Y la estabilización sabrá entender. Entonces, me parece que ese es el esquema. Digo, un esquema en donde sale bien, que es de vuelta un dólar un poco más alto y endeudamiento con privados. No, yo tiendo a pensar que en general este gobierno no tiene planes que vayan más allá de los próximos 6 meses. Me parece que va improvisando sobre la marcha. Me parece que el plan hoy es llegar a octubre con este dólar y seguramente estarán proyectando que si les va bien en las elecciones, que si eso les permite tener una mayoría en el Congreso o construir algún tipo de mayoría en el Congreso, irán con reformas, un poco como dice Matías, laboral y demás, que me parece tienen esta idea de que se puede reeditar una nueva convertibilidad. Entonces, esa nueva convertibilidad, esas reformas podrían traer un aumento de inversión extranjera directa, podrían traer podría haber venta de empresas del sector público. Me parece que no estamos en los 90. Las empresas públicas que hay para vender no son las empresas públicas que tenías en los 90. En los 90 se vendió YPF, se vendió Entel, se vendieron empresas que tenían una significancia económica muy importante. Hoy no tenés nada de eso. El mundo es otro, no es el mundo del consenso de Washington. Entonces, difícilmente tampoco se verifique un proceso fuerte de inversión extranjera directa. Pero me parece que, llegado el caso, no los veo ajustando el tipo de cambio, excepto en un escenario donde no les quede otra. Okay. Y en tal caso irán a pedirle a Trump si les presta otro préstamo, si el tesoro, si el fondo, si lo que fuere. Me parece que no... hay alguna idea de conceptualizar esta cosa de que, bueno, se podría venir una convertibilidad, pero me parece que la cosa es más, cada 6 meses vemos. Aguantemos. Se acaba la plata, ahora tenemos 15 mil millones de dólares. Yo creo que con esos 15 mil dólares llegan octubre, van a quedar entre lo que hay que pagar de deuda y lo que se va a usar seguramente para intervenir y demás. Quedarán 2.000, 3.000. Y bueno, ahí saldrán de nuevo a Estados Unidos a buscar plata. Yo creo que te agrego una cosa que por ahí me quedo pensando en base a lo que planteabas, que para mí sí hay una estrategia de largo plazo. O sea, yo creo, primero, porque el Fondo Monetario de Estados Unidos le presta tanta plata a Milei. Me parece que de fondo hay un interés estratégico en los recursos o bienes comunes naturales que tiene la Argentina. Vaca Muerta, la minería, el acuífero guaraní, o sea, distintos recursos, podríamos decir, estratégicos del país, y que, digamos, el préstamo ese viene con esa condición, viene con la condición de avanzar en toda la explotación alrededor de esos bienes, y también con el plan de reformas estructurales que vos estabas mencionando antes, ¿no? La reforma previsional, la reforma avanzar más con la reforma laboral, porque nada, si no, esta pregunta que decía Pedro de, bueno, ¿qué modelo de país? O sea, si Milei, Spern, Caputo, dicen, bueno, tenés que esperar, ahora no está llegando a fin de mes, tenés que endeudar un poco, bajó la inflación, pero la promesa es que después va a ser mejor, pero después va a tener otra serie de reformas. Es medio rara la promesa, porque el Es otro una día promesa Caputo que- decía qué bueno que es tener que vender tus dólares de ahorro para pagar el alquiler, ¿no? Es una Y concepción para un poco que otro, rara de y para que futuro. otro te los compre Para para irse irse a Me Miami. quedo a contento Miami. con la transacción. No sé, yo Pero sigo el viendo- objetivo de eso era decir que él estaba ahí, no tiene que comprar ni vender, porque hay uno que compra, Privado. otro que vende, o sea, uno que le va re bien, o sea, ¿no? La desigualdad plena del modelo. Pero es eso, o sea, por lo menos ser conscientes de que no es que esto te va a llevar a un modelo en el que en algún momento la clase trabajadora, los sectores que hoy le están pasando mal, van a estar mejor. O sea, no hay, es, digamos, el modelo, cuando hablan del modelo Perú, es el modelo de la extensión de la precarización, y los salarios no se van a recuperar, y bueno, sé contento con autoexplotarte vos, no sé, haciendo El lo emprendedurismo. el emprendedurismo. Entonces, creo que el objetivo de fondo es que Milei sí tiene un objetivo estratégico, más allá de que cada 6 meses van viendo cómo lo pueden acomodar, ponele. Pero tiene un objetivo estratégico de torcer esa relación de fuerzas, de avanzar en una mayor explotación laboral y en la entrega de los bienes comunes naturales, que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque para mí hay un amplio sector que apoya todavía a Milei, ¿no? Por más que va cayendo la imagen en el 50, el 40, porque ve que bajó la inflación y está esperando que en algún momento esto esté mejor.
pero eso no va a llegar, porque de ninguna manera una reforma previsional, que las jubilaciones más bajas no pueden ser, ¿qué es lo que quieren hacer? Aumentar la jubilatoria, digamos, bajar las contribuciones patronales, terminar de privatizar el sistema solidario de reparto de las jubilaciones, digamos, eso de ninguna manera puede ser bueno para nadie. O sea, para nadie de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, creo que esa es la discusión que tenemos que no perder el norte de ese plan. Yo estoy de acuerdo con los dos. Creo que no dijeron cosas distintas. Estoy de acuerdo que hay un plan más de mediano y largo plazo y que saben a qué país aspiran, que creo que acá estuvimos más o menos de acuerdo, que es un país con salarios más bajos, más precarizado, apalancado en la inversión extranjera para explotar recursos naturales, con menos industria. Creo que en eso estamos de acuerdo y que si les va bien y pueden avanzar en ese tipo de reformas, lo van a hacer. Pero también estoy de acuerdo que no hay un programa económico planificado y que esto de las etapa 1, etapa 2 son un chamullo bárbaro porque yo creo que van improvisando en la marcha. Algunas cosas mejor, otras peor, pero que el plan es llegar con el dólar lo más bajo posible a las elecciones y si llegan a ese momento con un dólar controlado, van a tener que tomar una decisión sobre cómo se ajusta ese equilibrio, porque creo que no hay forma de que no haya un ajuste cambiario después de las elecciones si se llegó sin hacerlo antes. Ahí creo que su gran apuesta es a la lluvia de inversiones financiera, de portafolio, Alguna. Productiva. Ninguna de las dos está llegando. La inversión extranjera directa está en mínimos históricos. Se están yendo capitales de Argentina. Rigi mediante todo, no está pasando nada. O sea, se están yendo capitales como nunca en la historia. Y la inversión de cartera tampoco está llegando. Más allá de que vienen flexibilizando las normativas, ahora sacaron el plazo de permanencia para capitales que vienen del exterior, etcétera. Pero esa inversión que fue la que le permitió a Macri sostener la apreciación cambiaria durante 2016-2017, hoy no está llegando y no veo tampoco que vaya a llegar en la escala que necesitan para sostener un tipo de cambio en estos niveles después de octubre. Entonces creo que si el tipo de cambio no ajusta antes, vamos a estar en una situación, salvando las diferencias, pero parecida a la de diciembre de 2023, por lo menos en el plano cambiario. Porque vas a llegar con reservas netas recontra negativas, probablemente los valores de 11.000 millones de dólares que teníamos con el gobierno anterior, y la decisión ahí va a ser cómo ajustás el tipo de cambio. Y creo que lo más inteligente sería hacer un ajuste de una vez, más allá de que eso implique una aceleración inflacionaria, una caída de ingresos y demás, pero que te permita acomodar rápidamente el frente externo, porque si no es seguir acumulando desequilibrios que en algún momento estallan y de nuevo creo que el shock inflacionario de una devaluación de una vez, si bien es más alto en el primer momento, les puede permitir llegar a las elecciones de 2027. O sea, hacer otra vez el mismo juego. Sí, pero porque hoy el pass-through creo que sería mucho más bajo. Porque tenés una economía que si bien recuperó, está operando en niveles de bajos. La industria está operando todavía al 60% de su capacidad instalada y eso se refleja, entre otras cosas, en el aumento del desempleo. Porque ya tenés una nominalidad mucho más baja, o sea, la inercia es mucho más baja que la que tenías en diciembre y eso obviamente impacta. Creo que esto que suena raro están los precios adelantados que dijo Caputo, es rarísimo, pero es cierto que hoy Argentina está carísima en dólares y que en algunos sectores, sobre todo los más concentrados, hubo remarcación excesiva. Entonces, por todos esos factores, creo que una devaluación de el 20-30%, una devaluación que te lleva al techo de la banda, ponele que en ese momento la banda hay que hacer el cálculo, pero que va a estar en 1.600 porque va aumentando al 1%. Bueno, 1.440. No, ya está en 1.440. La banda superior, Sí, bueno, no importa. Va a estar poniendo en 1.600 la banda superior. Yo tengo dudas si ese tipo de cambio real te equilibra la cuenta corriente. Tenés hoy una elasticidad de importaciones que es el triple de la histórica, o sea, por cada punto que crece la actividad, las importaciones crecen 8-9%, cuando la media histórica es del 3%. Esto tiene que ver con el proceso de apertura que estamos llevando a cabo. Y de nuevo, si no tenés todo ese ingreso de capitales por la cuenta financiera, ya sea inversión de portafolio o inversión extranjera directa, no cierra ni con un tipo de cambio mucho más competitivo. Entonces ahí, bueno, esa es la duda que tengo, pero por eso me parece tan grave que sigan apreciando el tipo de cambio real y que sigan tensando los desequilibrios de acá a las elecciones. Bien, entonces creemos que llegan, pero no estamos convencidos. Si llegan, no nos gusta cómo llegan. Y lo que viene después es como el tren fantasma, porque podemos estar
en el peor de los mundos. Más o menos así resumimos. Y va a depender mucho de una cuestión financiera a nivel internacional y la disponibilidad que haya para prestarle. Digo, si Trump fue el peor amigo de Milei en el mundo. La victoria del Milei o del Trump político mataba el programa económico de Milei. Ahí hay un tema igual que es, en los últimos 2 o 3 meses, el riesgo país de los emergentes viene cayendo mucho. Digo, la crisis de Trump, que para mí abre un escenario nuevo a nivel internacional, porque el dólar no está siendo reserva de valor, eso es como un escenario inédito a nivel global. Sí, está bajando también, entonces no nos apreciamos tanto. Pero las monedas de los emergentes vienen respondiendo bien, en parte como contracara de la caída del dólar, pero el riesgo país y demás de los emergentes viene comprimiendo. Hay un emergente, o por lo menos un emergente de la región que no viene comprimiendo, que adivinen cuál es, pero en líneas generales los emergentes no vienen tan mal. Entonces el mundo de Trump, que genera otros problemas a nivel comercial y demás, no viene siendo tan malo para Milei. Y una última cosa, por lo menos para cerrar por mi parte, 1 de cada 2 dólares más o menos que tiene hoy las reservas del Banco Central son del Banco Popular de China. No, más que 1 de cada 2 dólares, incluso más que la mitad son chinas. La mitad son chinas. Entonces, si hay una decisión política de ir unilateralmente con el gobierno de Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos está en una tensión con el gobierno chino, la Argentina tiene un problema ahí. Digo, tiene una tensión que va a tener como manejar, como una suerte de esta guerra fría simbólica que se está dando, cómo intenta reeditar esa condición y sacarle provecho. Digo, hoy en día más o menos hay 13.000 millones de dólares en el activo del central y 18 en el pasivo del swap. Vos decís que si Patricia Bullrich va con las cámaras a la Reserva del Banco Central, hay una guerra fría ahí adentro. Hay dólares amarillos y dólares Xi Jinping peleando con Trump. Exactamente. No, pero están los yuanes. Digo, hoy son 13.000 millones de dólares de vuelta. Sí, son 18 en pasivo que le tenemos que devolver, pero digo, hay 5.000 millones de dólares a priori por año que el gobierno debería empezar a devolverle a China, que bueno, eso puede llegar a ser un problema. Es más lo que le tenemos que pagar a los chinos que los intereses del fondo, para dar una dimensión. Y es casi más del 50% de lo que le tenemos que pagar a los privados. Con lo cual, las posibilidades del gobierno de vincularse unilateralmente con Estados Unidos, si los chinos efectivamente hacen valer su peso político, va a ser difícil. Y ahí hay un interés estratégico en la región. Lo bueno es que Milei tiene una política exterior muy buena, así que muy seguro estudiada. reacciona bien a estas presiones. Bueno, con esto cerramos la mesa. En tiempo y forma me dirán los operadores si estamos perfectos. Gracias a los 4 y vamos a la tanda y después seguimos con Todo por Hacer. Inicio. Espacio publicitario.